noches a todas y a todos. Mi nombre es Nora Elizabeth Hoyos, soy la presidenta ejecutiva de la Corporación Maloca. Estamos muy honrados por tenerlos a ustedes aquí esta noche tan importante, en este conversatorio que creo que es trascendental, no solamente para la vida de cada uno de nosotros, sino para el de nuestras familias, amigos, colaboradores, y ya verán por qué lo es tanto. Veo aquí a muchos estudiantes de áreas de la salud, bienvenidos, docentes, aliados, vecinos de Azosalitre, de verdad un placer tenerlos. Maloca, ustedes saben que es una entidad privada sin ánimo de lucro, que debe autosostenerse, pero que lleva 15 años trabajando por enriquecer la cultura ciudadana en temas de ciencia, tecnología e innovación. Creemos que desde la supervivencia, pasando obviamente por la calidad de vida y la posibilidad de construir proyectos de vida, pasa todo por esa oportunidad maravillosa que tenemos de aprender, de crecer, de ser mejores seres humanos. La filosofía de Maloca es articular las ciencias básicas con las ciencias humanas y sociales y aportar de manera significativa pues, a ese enriquecimiento cultural que todos precisamos. Estoy hablando de primeras, que no es muy acostumbrado porque es muy tentador. Hoy es un día muy especial para mí también como persona, porque mi cuna laboral y yo diría que humana, además de todo lo que aprendí en mi casa y en el colegio, fue el Instituto Nacional de Cancerología, una organización que es admirable y que hoy en día está a la vanguardia en investigación. Yo estuve allí casi 10 años haciendo investigación en cáncer, en áreas que eran bastante desconocidas, y me siento muy orgullosa de ser exalumna del instituto y parte del amor y de la pasión por lo que hoy en día decidí hacer, no seguir siendo científica, sino estar acá liderando este proyecto. Nació allá, nació al comprender la necesidad de esa cultura de ciencia. Y también es un momento muy importante porque hoy está aquí una gran compañera y amiga con la que construimos esas nuevas vías de investigación. Les cuento que en esa época la ciencia y la tecnología en Colombia no solo no eran comprendidas, sino que no existían herramientas para eso. Y entonces empiezo presentándoles a la doctora María Cristina Plazas, que tiene doctorado y postdoctorado en física médica. Imagínense, una carrera bastante desconocida en esa época, se imagina, no digo la época, Cris, hace como 10 o 12 años por ahí, ya le rindió mucho la vida. Tiene un doctorado en física de la radiobiología médica y un magíster en física radiológica y médica de la Universidad Paul Sabatier de Francia. Ha sido realmente la líder en Colombia de física médica, es profesional en matemáticas y pues abrió un camino, y para las mujeres me van a entender, para un tema que además a nivel femenino era absolutamente desconocido, y en general en Colombia, y un tema que es fundamental. Cada vez que ustedes oigan cualquier manejo de radioterapia y similares, ella es la líder, y además hoy está comprometida con la gran formación que tanto precisamos de científicos en esos aspectos. Por eso actualmente es profesora también de la Universidad Nacional y coordina el grupo de física médica, tanto en la Nacional como en la Fundación Santa Fe. La buena noticia es que acaba de recibir hace un mes el premio Henri Becquerel en París, dado nada menos que por la Academia de Ciencias francesa, por su vida y obra en este campo, lo cual es muy loable y es un orgullo. Mi compañera amiga, bienvenida, doctora María Cristina. Luego, estas son las generaciones un poco más maduras, yo digo antiguas más no obsoletas, y lo hermoso de esta combinación es que está acompañándonos la doctora Lisette Catherine Barrera, que es médica egresada de la Universidad de La Sabana y actualmente es parte del grupo de investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Y hoy en día cancerología es pionero en la investigación, sobre todo en cáncer de cuello uterino. Ustedes saben que es un problema grave en el país, ha sido
un reto muy grande, y que después de encontrar su conexión con el gestor del virus, del papiloma, pues ha dado un vuelco muy importante, y cancerología hoy en temas de vigilancia epidemiológica, promoción y prevención hace una labor muy loable. Bienvenida, doctora Caterine Barrera, un placer tenerte acá. Y bueno, la equidad de género, el doctor Hugo Hernán Castro, que también es un antiguo conocido, yo lo admiro mucho, es un médico cirujano de la Universidad Nacional, es inmunólogo de la Universidad de Nueva York, ha hecho posgrados en homotoxicología y bioenergética, y es maestro de terapéuticas alternativas de la Universidad Nacional, que es un posgrado de 3 años con todos los niveles académicos, que a veces esos temas son un poco incomprendidos y desconocidos, y actualmente algo revolucionario para todos nosotros. Es presidente de la Sociedad Vegetariana Colombiana y es profesor de inmunología básica en la Universidad Nacional. Este tema es apasionante porque hoy en día sí ya la ciencia moderna y la medicina alopática están encontrando claramente la conexión no solo del cáncer, sino de muchísimas otras enfermedades con nuestro sistema de alimentación. Y yo creo que el doctor Hugo Castro es altamente reconocido por sus grandísimos logros, ha sido pionero, ha abierto caminos muy valiosos para todos, y es un verdadero honor contar con la presencia del doctor Hugo Castro y seguir aprendiendo de su sabiduría y gran experiencia, y también que ha sido el líder de transformación en muchos sectores médicos. Y bueno, para cerrar el panel, también mi gran compañera y amiga, con quien llevamos 17 años construyendo el sueño de Maloca, abrimos hace 15, pero empezamos hace un poco más, Sigrid Falla. Ella es actualmente nuestra directora de un área preciosa que se llama Ciencia y Sociedad. Recuerden que aquí trabajamos por ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Darle contexto y pertinencia al por qué y para qué, políticas públicas, etcétera, y también la líder del área de investigación sobre nuevas formas de educación, aprendizaje y de apropiación social de ciencia y tecnología. Sigrid, además de coordinar el panel, tiene otro papel muy interesante, y de verdad que le reconozco mucho ese tema en el sentido de aportar, lo ha hecho de una manera maravillosa, afrontar la enfermedad. Ella es paciente o ha sido paciente con cáncer, entonces tiene toda la visión de la trascendencia, de enriquecer la cultura en esos temas, de conocer la enfermedad, y también del trabajo, por supuesto, que hemos construido conjuntamente en este largo y hermoso tiempo de Maloca. Así que yo pido un aplauso para nuestros 3 panelistas. Gracias a ustedes. Este ciclo al cual pedimos a cada uno de ustedes que por favor replique, pase la voz, porque es lo más hermoso en mercadeo, es la voz, el voz a voz, para darle este espacio de tan alto nivel, oportunidad que muchas personas vengan y conozcan a profundidad todos estos temas que abordamos semanalmente, para seguir construyendo esa cultura del aprendizaje, el conocimiento y la innovación. Muchas gracias a todos y a nuestros panelistas. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy, y por supuesto a nuestros panelistas. Mi labor aquí va a ser la más sencilla y a la vez la más difícil. Sencilla porque no tengo que hablar de un tema tan complicado, pero difícil porque me toca controlar los tiempos y las intervenciones. Básicamente, ya pues con la introducción que ha hecho Nora Elizabeth, conocemos a los panelistas. Yo quisiera simplemente mencionar que para Maloca es muy importante hablar de este tema con la ciudadanía, porque es un punto en donde logramos tener clarísima la conexión entre ciencia, tecnología y vida cotidiana, y entender que desde la salud, que es algo que nos impacta y nos afecta a todos, pues hay unas grandes contribuciones para su cuidado, tratamiento y demás desde el conocimiento científico, y es lo que queremos dar a conocer hoy, porque también es muy importante que el trabajo que se hace en términos de investigación y desarrollo en estos temas sea de conocimiento público y podamos todos tomar
medidas en relación al tema, apoyar los procesos de investigación. El tema del cáncer, pues si bien contamos con la presencia del Instituto de Cancerología y con la doctora María Cristina Plazas, el doctor Castro, que trabajan en el tema, realmente la investigación que se hace en el país aún es muy, digamos, corta para la magnitud del problema, corta no por la calidad de los investigadores, porque tenemos investigadores muy serios y muy prestantes, sino por los recursos que se destinan a ese tema, y pues es importante que nosotros como ciudadanos tengamos esa conciencia para poder hacer un ejercicio también de apoyo al trabajo que se realiza. Los panelistas pues nos van a contar. Vamos a empezar por lo básico, es explicar qué es el cáncer. Yo simplemente quiero recordar que es una enfermedad de alta incidencia a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, el año pasado hubo 14 millones de nuevos casos en el mundo. En Colombia se presentaron el año pasado, en el 2012, 71.500 casos más o menos, y pues tenemos cerca de 35.000 hombres afectados por cáncer y 37.000 mujeres, siendo para el caso de los hombres el de próstata y el cáncer gástrico el de mayor incidencia, y para las mujeres el cáncer de seno y el cáncer de cuello uterino, sobre el cual se está haciendo investigación muy fuerte desde el instituto, de manera pues que esto es una invitación a aprender sobre este proceso y a generar pues todas las inquietudes. Entonces la mecánica va a ser muy sencilla. Los panelistas, va a hablar primero la doctora Lisset, luego habla la doctora María Cristina, finalmente el doctor Hugo. Acá, vamos a empezar con el tema de prevención y luego vamos a mirar diferentes clases de tratamiento. Ellos van a tener una intervención entre 25 y 30 minutos y luego vamos a darle la palabra al público para que hagan las preguntas, y pues vamos a hacer un ejercicio con micrófono, no es necesario que las escriban. Entonces, pues sin más, le damos la palabra a la doctora Lisset Barrera para que nos haga la introducción. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí, hacer parte y contribuir a la vez de este tipo de actividades que acercan a la población con temas de ciencia y tecnología, y en este caso de salud. Entonces, para empezar, el contenido de mi presentación va a estar enfocado hacia qué es el cáncer, los diferentes tipos de cáncer y factores de riesgo, signos y síntomas, y las formas de prevenir los 4 tipos de cáncer más importantes en nuestro país. Entonces, para empezar, el cáncer es un término que designa un conjunto de enfermedades en el que las células tienen un crecimiento anormal y descontrolado, con capacidad de diseminarse a través de la vía hematógena o linfática hacia distintos tejidos, todo esto para hacer una competencia por los nutrientes y el oxígeno. Hay que tener en cuenta que el cáncer no es solo una enfermedad, sino muchas enfermedades, y hay más de 100 tipos diferentes de cáncer. Este es un esquema que nos explica gráficamente cómo es el proceso de génesis del cáncer. Entonces, en la parte superior tenemos un grupo de células que expresan lo siguiente. Tenemos una célula que en procesos o condiciones normales se divide a través de varios procesos, en el que si hay algún tipo de mutación o alteración o cambio en todo ese proceso de génesis, va a haber un daño celular que no se repara, y pues puede ocurrir toda una serie de mutaciones que generalmente van a generar un tipo de masa o conjunto de células anormales, ¿sí? Generalmente esto es lo que nosotros conocemos como los tumores o masas cancerígenas. Los tipos de tumores se dividen en benignos y malignos. Cuando nos referimos a los tumores benignos, son los tumores que son de crecimiento lento, que no se propagan a otros tejidos y rara vez reciben tras ser extirpados. Y estos pueden recurrir localmente, pero generalmente no suelen dar metástasis a distancia, o sea, en otros órganos distales. Mientras que los tumores malignos son tumores que generalmente se caracterizan por un crecimiento rápido y se propagan a otros tejidos distantes o locales.
Otra cosa importante de los tumores malignos es que reciban con frecuencia tras ser extirpados y pueden generar metástasis locales y a distancia. Hay que tener en cuenta que no todos los tumores o cáncer generan masas o tumores sólidos y otros no. En el caso de las leucemias, pues estos son tumores que son tipos de cáncer que no generan tumores. Esta es una gráfica para explicar la razón de los 4 tipos de cáncer de los que voy a hablar. Entonces esta es una gráfica que es de Globocan del 2012, es una base de datos de la Agencia Internacional Francesa para la Investigación de Cáncer, que para Colombia halló lo siguiente. Entonces se dieron cuenta, evidenciaron por todos los registros que hay en el país, que para las mujeres el cáncer de seno y el cáncer de útero son los más de mayor incidencia, o sea, de mayor número de casos nuevos anualmente, y tienen pues un componente alto de mortalidad. Entonces está el cáncer de seno y el cáncer de cervix. Y esta gráfica, para que corresponde a los hombres, entonces indica que el cáncer de próstata es el cáncer que más incidencia tiene, o sea, más número de casos nuevos de cáncer de próstata en hombres, asociado pues al cáncer de estómago, y ambos son los que generan más tasa de mortalidad. Entonces, para comenzar, voy a hablar del cáncer de seno. Entonces, como todos conocemos, la glándula mamaria pues es un órgano que está compuesto de tejido graso, de tejido adiposo, grasa, músculo y la parte glandular, esta parte de acá que tiene como objetivo pues la producción de leche. ¿Qué hay que tener en cuenta o factores de riesgo que nos pueden indicar que algo pasa en la glándula mamaria? Entonces ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. En el 70% de mujeres con cáncer de seno no hay un factor de riesgo conocido. Hay que tener en cuenta que la historia familiar únicamente señala un pequeño porcentaje de los casos, y esto corresponde a un 5 o un 10%. ¿Y a qué hace referencia esto? Si la madre o una hermana de una paciente que ha tenido cáncer antes de los 50 años, esta persona va a tener 2 veces más el riesgo de tener cáncer de seno. O sea, esto hace como una relación de primer nivel de consanguinidad. Otra cosa importante es que los casos que tienen un componente genético están asociados con la mutación genética con unos genes que son los BRCA1 y 2. En cuanto a los factores de riesgo, entonces está la edad. Una paciente que sea a mayor edad más va a aumentar su riesgo de tener cáncer de seno. La edad de la menarquia antes de los 11 años, la edad del primer embarazo, y esto se refiere a tener el primer hijo después de los 40 años, la edad de la menopausia, y esto hace referencia a tener una menopausia después de los 50 años, la historia familiar, como les dije, en primer grado, la exposición a radiación ionizante, y esto se refiere a que hay pacientes que en su niñez estuvieron expuestas a radiación ionizante como para tratamientos de tumores linfáticos o en el tórax, en la pared del tórax, antes de a nivel de más o menos a los 10 años, y todo esto genera un riesgo mayor de cáncer de seno. Haber tenido enfermedad benigna previa, y esto hace referencia a un tipo de anormalidad, por decirlo así, que se llama hiperplasia con atipias, un índice de masa corporal alto, o sea, es decir, obesidad, y el uso de terapia de reemplazo hormonal, un uso de más de 5 años. Hay una serie de mitos y creencias pues, que se deben eliminar pues, para tratar de disminuir todo este tipo como de falsas creencias. Entonces está la enfermedad fibroquística, que es considerado pues erróneamente como un factor de riesgo para cáncer de seno. Los nódulos aislados o nódulos no dolorosos. Y por último, el dolor no siempre es un síntoma de cáncer de seno. Se sabe por algunos estudios que solo el 5% de las pacientes con cáncer de seno tenían dolor en el sitio del tumor.
Otras cosas importantes es que no hay evidencia clínica relacionada con la vitamina E para la prevención del cáncer. No hay evidencia clínica de reducir la reducción del consumo de bebidas oscuras esté ligada a un menor riesgo de cáncer de seno. Tampoco se ha demostrado relación del cáncer de seno con trauma, o sea, con golpes en los senos. La mastitis que es una infección frecuente en el periodo de lactancia. El hecho de no poder lactar, pues muchas mujeres les genera mucha ansiedad este tipo de situación, y el uso de anticonceptivos orales. Signos y síntomas para consultar. Entonces tenemos pues la aparición, pues que sea aparente una masa en el seno, una masa grande, que haya cambios en el tamaño y en la forma del seno, que haya retracción en la piel del seno como lo vemos en la imagen superior, que hayan cambios en lunares o cicatrices en el seno, y dolor persistente en el seno, en el pezón. De la misma manera, pues que haya desviación, retracción o inversión del pezón, la piel de cáscara de naranja en el seno, la secreción espontánea por el pezón. De ninguna manera una mujer que no esté lactando, que no esté en ese periodo, no debe haber secreción. También la escamación, el enrojecimiento, las úlceras, las manchas o costras en la piel del seno o en la areola o en el pezón, y las masas en la axila, inflamación de los ganglios axilares. ¿Qué pruebas tenemos para la detección temprana del cáncer de seno? Entonces tenemos 3 herramientas que no son excluyentes la una de la otra, todas tienen que ser en un conjunto para que funcione todo como el esquema de prevención. Entonces primero está el examen clínico del seno y la mamografía. El autoexamen entonces se promueve como un método de autoconocimiento, concientización y cuidado personal, y debe ser realizado 8 días después del periodo menstrual. ¿Qué hay que hacer? Una inspección y una palpación de la glándula mamaria, en el cual se emplea la yema de los 3 dedos, pues porque genera en esta parte de los dedos es donde hay una mayor sensibilidad, pues para detectar masas, nodularidades, entre otras cosas. Lo ideal es realizarlo, empezar desde la axila y hacer como una especie de espiral hasta que llegue al pezón. Y por último, pues se debe realizar una compresión del pezón con los dos, con el segundo y el tercer dedo de las manos, de tal manera que se puede evidenciar si hay o no secreción a través de él. El examen clínico de seno, entonces, es un examen que debe ser realizado por un médico totalmente entrenado en realizarlo. No todos los médicos sabemos realizar un adecuado examen de seno, entonces tiene que haber una previa capacitación sobre esto, y lo ideal es que lo realice una vez por año como parte del examen clínico general en toda mujer mayor de los 20 años. Por último, entonces está la mamografía de tamización, la cual a través de muchos estudios se ha visto que tiene una evidencia de reducción de la mortalidad en mujeres entre los 50 y los 69 años con intervalo de 2 años. Se sabe también que la tasa de supervivencia se incrementa muchísimo cuando se diagnostica en una etapa temprana, y esto pues se conoce también que si es detectado precozmente tiene una sobrevivencia a los 10 años del 98%. ¿En qué consiste la mamografía? Consiste técnicamente en colocar las glándulas mamarias sobre una placa para la película, y se hace una compresión de cada glándula con un segmento, una cámara que tiene unas de rayos X. Respecto al cáncer de cuello uterino, entonces es un cáncer que se origina en los tejidos del cuello uterino, tiene un crecimiento lento que puede no generar síntomas. La causa directa del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano, y por ser esto, debido a esto, se considera que es un cáncer que es secundario a una infección a una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué factores de riesgo hay? Entonces, pues por supuesto la infección por VPH de alto riesgo, y con alto riesgo me refiero porque hay 2 tipos de VPH, unos que generan los condilomas o las verrugas, no sé si las han escuchado, y los otros que no tienen, o sea, que no generan las verrugas, pero son los que tienen el potencial oncogénico. La edad temprana de inicio de relaciones sexuales antes de los 20 años, por supuesto los múltiples compañeros sexuales, el bajo estrato socioeconómico
Y esto porque pues las personas que están en este estrato socioeconómico bajo tienen menos acceso a los servicios de salud. Por supuesto, pues el tabaquismo, la multiparidad, la multiparidad es más de 4 hijos en una mujer, y esto hace referencias porque el cuello uterino cada vez que hay un parto, por decirlo así, se debilita de alguna manera. Entonces cambia como la morfología, la forma y todo eso, y al estar expuesto al virus, pues va a hacer que sea más susceptible a este tipo de virus. El uso prolongado de anticonceptivos orales también está ligado a esto. Como lo dije, pues es un virus de una enfermedad de transmisión sexual. Por cualquier tipo de relación se puede contagiar la paciente. Importante que no tiene un patrón de síntomas específico, entonces realmente los síntomas que dan como pérdida de peso, anorexia, el dolor, aparecen en fases muy avanzadas y pues esto es lo que uno quiere evitar. Respecto a la prevención primaria de este tipo de cáncer, entonces lo primero está la educación en salud sexual, el uso del preservativo y la vacunación. Para la vacunación en el mercado hay 2 tipos de virus de vacunas, está Gardasil y Cervarix. La diferencia entre ellas es que Gardasil protege contra los VPH que causan las verrugas genitales o condilomas, y los 2 tipos más importantes que generan el cáncer de cuello uterino. Eso es Gardasil. Y Cervarix solamente protege contra los 2 tipos de virus, que son los oncogénicos, el 16 y el 18. Idealmente, la población objetivo de la vacunación son las niñas de 9 y 14 años. En cuanto a la prevención secundaria, entonces está la citología cervicovaginal anual, las pruebas de biología molecular, que en este momento se está haciendo un estudio para implementarlas de una manera adecuada en el sistema general de salud de nuestro país, y esto hace referencia a una prueba que se llama la prueba de ADN-VPH, la cual desde el año 2002 está aprobada en el POS. Y por último está Viability, que Viability es una técnica de inspección visual del cuello uterino. Respecto al cáncer de próstata, entonces sabemos que la próstata es una glándula que se encuentra debajo del cuello de la vejiga y adelante del recto. Y hay que tener en cuenta una cosa: es muy diferente hablar de hiperplasia prostática, o sea, del crecimiento de la glándula como tal, a tener cáncer. Es totalmente diferente y tiene tratamiento pues diferente. ¿Qué factores de riesgo hay? Entonces se asocia con los afroamericanos, que tienen un riesgo más alto de tenerlo, el antecedente familiar, de algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, la mayor de 60 años, y hay cosas relacionadas con la dieta, por ejemplo, la ingesta de carnes rojas, grasas de origen animal, grasas saturadas y productos lácteos. ¿Qué signos y síntomas hay? Entonces tenemos la demora o lentitud para iniciar la micción, el goteo o escape de orina con mayor frecuencia después de la micción, el chorro urinario lento, sangre en la orina o en el semen, el esfuerzo al orinar o no ser capaz de vaciar completamente la vejiga, dolor o sensibilidad ósea, y esto hace referencia es cuando ya hay metástasis, más que todo lumbares. La columna lumbar es un lugar frecuente de metástasis y de diseminación del cáncer de próstata. En cuanto a la prevención, entonces tenemos 2 herramientas. La primera es el examen rectal digital, que es el famoso tacto rectal, en el cual se hace una palpación de la consistencia, la presencia de nódulos y el tamaño de la glándula. Y segundo está el antígeno prostático, el cual es una glicoproteína que se produce en la glándula y tiene como función licuar el coágulo seminal. Es una prueba sensible, pero no es específica del cáncer de próstata. Se elevan un 65% de estos tipos de cáncer y se recomienda en mayores de 50 años, y dependiendo del valor inicial se optará por realizarlo cada 5, 2 o 1 año. Hay unas recomendaciones que se llaman las guías de práctica clínica, que es un grupo de guías que realizó el Ministerio de la Protección Social en conjunto con
con el Instituto Nacional de Cancerología, y en ella se recomienda lo siguiente. La tamización de cáncer de próstata es una tamización o una detección temprana de oportunidad. Entonces esto significa que no cualquier médico que esté al alcance de hacer una detección temprana debe hacerla. No importa la especialidad, el nivel en el que trabaje, no importa eso. Lo importante es capturar al paciente y hacer una adecuada tamización. Y de la misma manera, pues hay que tener una cosa en cuenta con el PSA. El PSA es una glicoproteína que se aumenta dependiendo, o sea, a medida que pasan los años, es probable que el nivel esté más aumentado, porque está relacionado con la edad del paciente. Y que hay que tener en cuenta que obviamente va a estar alterado acorde, y en presencia del tracto rectal normal se recomienda repetirlo a los 6 meses, o sea, es decir, el uno no es excluyente del otro, tienen que complementarse. Respecto al cáncer gástrico, entonces los factores de riesgo, los primeros son de contenido dietario, entonces está asociado con dieta con alta ingesta de sal, carbohidratos y alimentos ricos en nitratos y nitritos, y esto se refiere a conservados en sales de nitrito, o sea, es decir, como sustancias como el vinagre, alimentos quemados, ahumados u oreados. El segundo factor de riesgo es la infección gástrica por una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, y es una bacteria que se encuentra en agua y alimentos contaminados. Tercero está el cigarrillo. Cuarto, el alcohol. 3, una condición que se llama la gastritis atrófica, la anemia perniciosa y los pólipos gástricos. ¿Qué signos y síntomas hay que tener en cuenta entonces? La sangre en la materia fecal, dolor abdominal crónico, o sea, es decir, más de 3 meses con un dolor inespecífico, no localizable, la indigestión, la acidez, la sensación de llenura incluso antes de comer, náuseas, vómito, por supuesto la pérdida de peso y del apetito. Las formas de prevenirlo, entonces primero está la refrigeración de alimentos, es una buena manera de evitar de conservar los alimentos en vinagre, evitar el consumo de productos ahumados, los salados, la alimentación con frutas y verduras frescas, como las naranjas, los limones, las toronjas. Sin embargo, en cuanto a las toronjas, hay que tener en cuenta que estas pueden a veces aumentar el metabolismo o el comportamiento de los medicamentos en el organismo, entonces hay que tener ligera precaución con esto, y esto pues debe hacerlo, pues hay que tener en cuenta la asesoría del médico tratante. En cuanto a las frutas y verduras, pues es recomendable hacer una ingesta de 2,5 tazas todos los días. Otra cosa es importante escoger panes, pastas y cereales de granos enteros, es decir, los productos integrales, en lugar de los granos refinados. Importante también comer pescado y pollo en lugar de carnes rojas y procesadas. Y por último, la actividad física, que la actividad física no solo va a tener un componente aquí importante en el cáncer, sino en otro tipo de patologías como el cáncer, como la hipertensión, la obesidad y la diabetes mellitus. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Lisset por esta primera presentación pues muy importante, introductoria frente a lo que es el cáncer y los factores de riesgo. Importante tener presente entonces que hay herramientas para poder detectar el cáncer de manera temprana, y que hay una serie de medidas de prevención que podemos tomar. Vamos entonces a la segunda parte del panel, en donde la doctora María Cristina Plazas nos va a hablar sobre los diferentes tratamientos que hay en torno al cáncer. Buenas noches. Es para mí un honor estar en Maloca, donde vi los primeros pinitos de ella, y verla hoy en día en el nivel en que está realmente es motivo de mucha satisfacción y de felicitar a todas estas personas que han apoyado esa excelente idea que tuvo Nora Elizabeth al luchar y al fundar Amaloca. Qué rico también tratar este tema, que aunque nos da escalofrío cuando oímos la palabra cáncer, hoy en día, conociéndola, esta enfermedad y cómo prevenirla, con la excelente presentación de la doctora Barrera, podemos
tomar hábitos adecuados, prevenir y hacer exámenes a tiempo y poder evitar en cierta forma de lo que yo les voy a hablar, que es cómo tratamos el cáncer. Como mencionamos aquí, la gran mayoría de cánceres tienen tratamiento y lo ideal es el eslogan que dice: cáncer detectado a tiempo es curable. Yo llevo bastante en mi práctica profesional y de ver pacientes con periodos de sobrevida bastante importantes es motivo de gran satisfacción. Entonces, lo más importante es la prevención, como lo acabamos de escuchar, y poder tener hábitos adecuados, tanto en el hábito de la comida como también de la actividad física. Principalmente, existen 3 modalidades en la medicina convencional. Vamos a tener al doctor Castro, quien nos va a hablar de otros tipos de modalidades de tratamiento que este tipo de enfermedad también tiene. Tenemos la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Normalmente el cáncer surge de células indisciplinadas, de células que se manejan mal y que se llaman oncogenes. Y de allí es que oímos los institutos de oncología, por ejemplo el de la Fundación Santa Fe, donde trabajo hace ya 20 años, y es a este tipo de células las que debemos tratar cuando ya están formadas. Podemos extirpar la lesión con profesionales altamente calificados en este tipo de procedimiento, algunos con o no hospitalización. Yo voy a hablarles un poquito de mi pedacito, que es lo que domino, que es la radioterapia. Está la quimioterapia, que mediante medicamentos, mediante elementos químicos, podemos tratar también esas enfermedades como son las que nos da el cáncer. Tienen y todavía se ven algunas consecuencias, como es a raíz de este tipo de medicamentos o en la administración de ellos, náuseas, fatigas, caídas de cabello y otros efectos secundarios que poco a poco los laboratorios y los médicos oncólogos, los oncólogos clínicos, se encargan de investigar, de profundizar para poder evitar este tipo de consecuencias secundarias a estos tratamientos. Este es el pedacito que más sé y es del cual les voy a hablar a continuación, y es la radioterapia. ¿Qué quiere decir radioterapia? Es, como lo menciono aquí, otro de los métodos para tratar esta enfermedad. Una persona con cáncer que tenga que recibir radioterapia probablemente va a ser tratada por un oncólogo radioterapeuta. El oncólogo radioterapeuta es experto en ese tipo de emisión que se usa en esta terapia, que son los rayos X, rayos gamma, partículas como electrones, que al interactuar con el tejido humano van a tratar de suspender la proliferación celular. ¿En qué forma? En que al llegar a esa célula va a romper las 2 cadenas del ADN y va a impedir que la fase mitótica del ciclo celular se produzca y se regeneren y se sigan subdividiendo esas células llamadas cancerosas. Entonces, ¿qué es la radioterapia y cómo nosotros la utilizamos para poder tratar los diferentes tipos de cánceres? Se usan las radiaciones ionizantes. Pero, ¿qué son las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes, como su nombre lo indica,
son aquellas que son capaces de ionizar un átomo, es decir, sacar los electrones que están en las órbitas de los átomos que aprendimos en el colegio y poder dejar estos átomos ionizados. Es decir, que estas radiaciones, son capaces de producir, como lo acabo de mencionar, iones que son altamente reactivos y químicamente van a actuar en esas células neoplásicas, en esos oncogenes, y van a impedir que proliferen y que generen una subdivisión celular más importante. Entre ellos vamos a tener las radiaciones alfa, beta, gamma, rayos X y neutrones. Las dos primeras son las radiaciones directamente ionizantes, son partículas que, hagan de cuenta, al interactuar con nuestros diferentes tejidos, con nuestros diferentes órganos, esas partículas hacen con los átomos de nuestro cuerpo como si estuviéramos jugando billar. Chocan y por eso son directamente ionizantes. Ionizan esos átomos porque sacan los electrones de ellos. Y las demás son indirectamente ionizantes, como son los rayos X. Cuando nosotros vamos a un servicio de radiología y nos toman una placa de rayos X o hoy en día una placa digital, vamos a tener una ionización de nuestros átomos. La diferencia entre tratar una lesión con radiaciones ionizantes o hacer un diagnóstico con ellas es que en la primera necesitamos depositar una cantidad de energía para suspender la proliferación celular, y en la del diagnóstico este fenómeno no se produce, de tal manera que vamos a poder generar un diagnóstico, una imagen sin ningún tipo de deterioro. La doctora Lisset nos mencionaba que una de las posibilidades es que se pueda generar un cáncer a raíz de las radiaciones ionizantes. Estudios han mostrado que tomar diferentes tipos de estudios radiológicos con mucha frecuencia efectivamente van a generar cánceres radioinducidos, razón por la cual hoy en día se exige a todos los radiólogos que en su diagnóstico mencionen la dosis que el paciente o la paciente están recibiendo. Aquí tenemos ese espectro electromagnético que nosotros usamos y del cual necesitamos para nuestra vida cotidiana. El sol, la luz que estamos aquí teniendo en este salón, está catalogada en este espectro electromagnético. Por ejemplo, nuestro ojo humano va a tener este pedacito nada más para poder distinguir el rojo del azul, el amarillo, el verde, etc. Estamos en una franja muy pequeña en el espectro electromagnético, entre 400 y 700 nanómetros. Los rayos X, de los cuales o con los cuales tratamos el cáncer, están en el orden de los nanómetros 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10. Es decir, son ondas electromagnéticas que van a tener la capacidad de poder penetrar nuestro organismo y llegar al sitio donde está esa lesión y poderla ir esterilizando. Hay algunos pacienticos que dicen, me van a quemar, me van a rosticiar. No, la idea que tenemos es que al interactuar esa radiación ionizante con esas células, las podamos ir esterilizando para que no proliferen y no se sigan subdividiendo y crezcan estos tumores. Entonces, esta diapositiva la he traído para que ubiquemos en dónde estamos cuando utilizamos radioterapia en tratamientos con este tipo de enfermedades. Entonces, podemos decir que la radioterapia es un procedimiento que tiene como fin destruir las células tumorales mediante la aplicación localizada de fuentes de alta energía, como los que ya acabo de mencionar,
y equipos como a continuación les voy a mostrar. Hay algo muy importante antes de ver los equipos con los cuales trabajamos en radioterapia, y es las dosis, el tipo de fuente que se esté utilizando y el fraccionamiento. Para estas características que predominan en la radioterapia, el médico radioterapeuta oncólogo es el especialista, el que sabe exactamente qué dosis dar a qué tumor y en qué forma se debe administrar. Nosotros los físicos médicos, como yo les digo a nuestros estudiantes de la maestría en física médica de la Universidad Nacional de Colombia, somos los encargados de garantizarle tanto al radioterapeuta como al paciente que la dosis que el médico le está prescribiendo es exactamente la que él está recibiendo. Hay varias modalidades de esta terapia con radiaciones. Está la radioterapia externa, la cual consiste en que una máquina, que ahorita las vamos a ver, externamente emite la radiación e llega al paciente. La otra modalidad es interna, donde se colocan en forma temporal o permanente implantes radioactivos dentro o cerca del tumor. Aquí tenemos los equipos que Colombia cuenta con centros de muy alta tecnología, y a veces cuando uno tiene un ser querido que tiene este tipo de enfermedad, a veces le pasa por la cabeza, no, voy a llevar a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi hijo a Estados Unidos. No. Colombia tiene toda la tecnología para poder realizar los tratamientos en nuestro país, no solamente en Bogotá, lo hay en Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, etc. Pasto. Hay centros de radioterapia que cuentan con esta alta tecnología. Entonces, el paciente va a recibir esa radiación que la acabamos de mencionar, externa, y va a tener una interacción de esa radiación con los diferentes tejidos y vamos a poder tratar los tumores. No solamente la alta tecnología en este tipo de equipamiento, sino que afortunadamente tenemos también computadores muy potentes que nos permiten con imágenes diagnósticas poder simular y analizar las diferentes entradas de los campos de radiación para poder tratar esos tumores sin necesidad de hospitalización, sin necesidad de algún tipo de incisión, etc. Aquí vemos una distribución de dosis donde queremos tratar este tumor y precisamente con esa radiación externa logramos, y con esta alta tecnología, logramos este tipo de distribución. Con una tecnología que hoy en día nos estamos familiarizando cada vez más en Colombia, que es la radioterapia por intensidad modulada. Es decir, estamos modulando las de radiación para que cuando incida esa radiación sobre, por ejemplo, en un cáncer de próstata, incide sobre la vejiga, hay unas láminas que tapan la vejiga, que ve el recto, tapan el recto. En otra dirección vamos a incidir y vemos el tumor. Entonces ahí entregamos toda la dosis para prevenir consecuencias como cistitis, rectitis, etc. Acá tenemos el acelerador lineal. A ver si aquí vemos cómo modulamos el haz, como les acababa de mencionar, en este caso de una lesión de cabeza y cuello, donde las parótidas debemos protegerlas y la médula espinal tiene que tener un valor de dosis inferior al que está recibiendo ese tumor. Entonces, hoy en día, con este tipo de tecnología, como ustedes acaban de ver, cómo se mueven estas laminitas, podemos proteger esos órganos a riesgo, evitando serostomías, resequedad en la boca, etc.
Hay otro tipo de tecnología, como es el cuchillo cyber, que hace este tipo de irradiación, como lo vemos en este video. Este paciente tiene un cáncer de pulmón. Hay que considerar que nosotros estamos respirando continuamente y que tenemos que direccionar muy bien el haz para poder incidir sobre la lesión que queremos tratar. Acá, para poder, digamos, cronometrar u organizar la incidencia del haz con nuestra respiración, existen varios sistemas como este, que es el respiratory gating, que nos permite también sincronizar la emisión del haz con la respiración del paciente. La otra tecnología que yo les mencionaba es terapia en contacto, que es la braquiterapia, que son fuentes que van a ir dentro, por ejemplo, el caso de cáncer de cuello uterino, que van a ir dentro de la vagina, dentro del útero, y se van a poder depositar allí, donde su función es poder llevar una determinada energía de ese haz de radiación para poder tratar la lesión. En contacto, vemos también diferentes materiales radioactivos que se utilizan, como es el iridium 192, en el anterior el cesium 137, aquí tenemos los robots, donde esa fuente radioactiva está aquí adentro, sale y por intermedio de los catéteres se introduce dentro del organismo. Entonces tenemos terapia externa, radioterapia externa, o braquiterapia, es cuando las fuentes están en contacto o muy cerca al tumor. Acá tenemos implantes intersticiales intracraneanos, aquí un caso de un osteosarcoma que es tratado con braquiterapia. Otra de las, digamos, de lo que se puede obtener es, con estas radiaciones ionizantes, es a nivel intraoperatorio. Y el Instituto Nacional de Cancerología es un centro pionero en la terapia que es con electrones intraoperatoriamente en el quirófano. ¿En qué tipo de lesiones se utiliza esta tecnología? Por ejemplo, en un cáncer gástrico, donde el cirujano extrae la lesión, nosotros entramos con esta técnica interoperatoria e irradiamos el lecho tumoral que ha quedado después de la cirugía. ¿Eso qué conlleva? Que cualquier celulita microscópica tumoral que haya quedado ahí va a ser completamente esterilizada, el lecho quirúrgico. Y el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia es el único centro que tiene y cuenta con este tipo de tecnología. Hay algo muy importante que complementa muchísimo el tratamiento con radioterapia y sin lo cual no podríamos llevar a cabo este tipo de tecnología, y es las imágenes diagnósticas. Contamos con equipos como los angiógrafos que nos dan imágenes en un monitor que el médico, radiólogo, intervencionista puede realizar, y para mejorar la ubicación de la lesión, la definición de este tipo de lesiones. Entre más interdisciplinario sea un equipo que trata una lesión, mucho mejor va a ser el éxito de su tratamiento. Por ejemplo, en lesiones intracraneanas, nosotros contamos no solo con el radioterapeuta oncólogo, no solo el físico médico, sino también con neuroradiólogos expertos en ver sobre las imágenes exactamente dónde está la lesión. Entonces, toda la parte de radiología, de fluoroscopía, nos va a permitir precisamente obtener mejores imágenes, como lo es con un tomógrafo computarizado, helicoidal. Acá los tenemos. Acá esta metodología diagnóstica nos da una precisión prácticamente de
decenas, centenas de milímetros. Tenemos la diferencia entre estas tecnologías diagnósticas y la medicina nuclear. La medicina nuclear es también otra rama de la medicina diagnóstica que nos permite, al introducir en el cuerpo del paciente un material radioactivo, diagnosticar en una forma mucho más precisa. Entonces, ya vimos la radiología convencional, ahora la medicina nuclear. Entonces, como les mencionaba, la medicina nuclear va a incorporar dentro del cuerpo del paciente un material radioactivo que puede ser en forma de cápsula o puede ser en forma líquida y se incorpora vía oral al paciente. El yodo 131 tiene la gran característica de ser captado con mucha facilidad por la glándula tiroides, cosa que facilita su diagnóstico. También, como sondas intraoperatorias, permiten ubicar ganglios centinelas, ganglios que digan, cuidado, cuidado, este ganglio va a ser, digamos, puede ser generador de metástasis, entonces va a poder ser extraído por el cirujano. Y permítanme, para finalizar mi intervención, mostrarles que Colombia ya cuenta con esta alta tecnología que es la tomografía por emisión de positrones, fusionada esta imagen con el tomógrafo computarizado. El Instituto Nacional de Cancerología cuenta con un ciclotrón, con un laboratorio de radiofarmacia de última tecnología y de un PET-CT, como lo llamamos, de última generación. La Fundación Santa Fe también tiene de estos equipos para ayudar a complementar el diagnóstico y poder ser mucho más precisos en el tratamiento. ¿En qué consiste el PET y en qué consiste el CT? El PET es incorporar en el paciente un radioisótopo que es en forma líquida y que es emisor no de electrones cargados negativamente, sino cargados positivamente, de tal manera que al encontrar este positrón, otro átomo en un espacio muy corto, puede llegar y producir un choque entre ese electrón y ese positrón, generándome, dos fotones diametralmente opuestos que son los que se captan en la imagen por este sistema. No quiero dar un curso de física, pero necesito contar un poquito sobre esos principios para obtener imágenes como las que vamos a ver a continuación. Para poder producir ese flúor necesitamos de ciclotrones que no los generen. Una de las características físicas de estos radioisótopos, como es el flúor 18, es su periodo de vida media. El periodo de vida media es el tiempo que se requiere para que disminuya su actividad a la mitad. Del flúor son 110 minutos. Si nosotros esperamos, lo compramos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, 110 minutos es 1 hora y piquito. Entonces realmente, pues, cuando llegue a Colombia ya no va a servir. Entonces nos toca tener un ciclotrón muy cerca, como el que tiene el Instituto de Cancerología, para poderlo producir y que lo tengan los pacientes. Se produce a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana ya el paciente lo tiene a su disposición para poderlo inyectar. ¿Qué innovación nos trae esta nueva tecnología de tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada? El CT, como es el tomógrafo computarizado, ¿qué pasó? Perdona. El tomógrafo computarizado nos da una estructura ósea muy bien definida. El PET nos da manchas. Entonces, para poder ubicar esas manchas en un sitio anatómico, necesitamos hacer una fusión de imágenes. Pero, ¿qué aporta esa tomografía por emisión de positrones? Esa tomografía nos aporta. El CT ubica una lesión, por ejemplo, en el pulmón. El PET no solamente identifica la lesión en el pulmón, sino además encuentra una metástasis, que al fusionarlo, las dos imágenes,
se va a poder ubicar no solamente la lesión primaria, sino una posible metástasis. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, aquí tenemos, esta es la imagen de la tomografía computarizada donde se identifica la lesión primaria. El PET no solamente identifica la lesión primaria, sino ayuda encontrando una nueva mancha que efectivamente, después viendo y haciendo la biopsia correspondiente, se ve que es una metástasis. Aquí tenemos la fusión de las dos imágenes donde se encuentra la lesión primaria y la metástasis que no había sido identificada en el tomógrafo computarizado. Acá tenemos un examen de PET, precisamente, donde vemos la concentración de las manchas de ese material radioactivo, indicándole al médico nuclear que hay lesiones en diferentes sitios del organismo. Como la eliminación de ese material radioactivo por ser líquido en la vejiga, es difícil poder diagnosticar alguna lesión con este medio diagnóstico en vejiga. Muchas gracias. Aquí tenemos un equipo interdisciplinar. Muchas gracias a la doctora Plazas por la presentación que nos acaba de hacer, es muy ilustrativa y vemos pues que en Colombia contamos con tecnologías muy importantes pues muy avanzadas para poder diagnosticar y tratar el cáncer. Ella pues nos recuerda, creo que es un lema que muchos escuchamos, y es que el cáncer es curable si se descubre a tiempo. Entonces, y pues creo que ella también nos transmite una imagen pues de confianza frente a los tipos de diagnóstico y tratamiento que se hacen en el país, de tal manera que pues es importante poder propagar la información en relación a este tema. Y entonces pues digamos que tiene que ver con la medicina alopática. Vamos a escuchar en este momento al doctor Hugo Castro. Aquí quisimos en este panel poder hacer una presentación también de tratamientos alternativos y que las personas que están interesadas en el tema pudieran tener como una panorámica general del tema. El doctor Hugo Castro entonces nos va a contar desde otra perspectiva qué tipo de tratamientos se pueden dar, y esperamos pues aprender mucho. Luego vamos a partir de la presentación del doctor Castro, darle la palabra a ustedes para las preguntas. Buenas noches. Bueno, tenemos un cortico tiempo que vamos a explotar lo máximo posible para poder entender un poco qué es o cómo estamos frente al proceso del cáncer, de las medicinas alternativas o los médicos que practicamos medicinas alternativas en cualquiera de sus formas. Me parece muy interesante lo que he escuchado acá. Es interesante también saber que Colombia está ya con un pie adelante en la tecnología, y que esa tecnología se está poniendo al servicio de los pacientes con cáncer. Es una enfermedad demasiado amplia, demasiado grande, demasiado dura para todas las personas que la sufren, y eso hace que sea de gran interés para todo el mundo. Ese interés se ha despertado en todo el mundo, y así como la doctora María Cristina nos ha mostrado una proyección muy importante de lo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud, que es el centro de referencia más importante del país en cáncer, en todo el mundo se está haciendo algo, o alguien en todo el mundo está haciendo algo para buscar algo contra el cáncer. Se está buscando plantas, se están buscando diferentes formas de energías, formas diferentes, formas de tratamientos que lleguen a una solución del cáncer. El cáncer, como hemos observado, hemos visto hoy, es una entidad multifactorial. Es una entidad multifactorial que tiene, por ende, muchas formas de presentación, y muchas formas de presentación de acuerdo a los tejidos. Hay una estructura también molecular muy importante, como una estructura orgánica, como una estructura sistémica, y una que no debemos olvidar, que es la estructura emocional. Es una estructura emocional que tenemos que también tener en cuenta. En medicina alternativa hemos tratado de buscar, y cuando trabajamos con la Sociedad de Médicos Investigadores en Terapéuticas Alternativas, hicimos una gran revisión del tema, buscando tratamientos y sobre todo buscando remedios. Buscábamos remedios que nos dieran una solución al cáncer.
y tantas revisiones y tantas reuniones que tuvimos, tantas noches de trabajo, y nunca encontramos realmente un remedio que fuera un remedio específico, un remedio especial por lo menos para tratamiento del cáncer. Pasamos por el Anamú, pasamos por la uña de gato, pasamos por todas esas cosas que se venden realmente en muchas tiendas, y que hicimos un análisis realmente muy estructurado, y no encontramos realmente que hubiera una respuesta integral, una respuesta real para el manejo del cáncer. Entonces nos pusimos a buscar qué era lo que realmente pasaba con el cáncer. Encontramos que lo que dice el doctor Hammer, que ojalá lo investiguen y lo lean, es muy fácil de leer. El doctor Hammer encontró que antes que todo lo que precede una lesión de cáncer de cualquier tipo o cualquier diagnóstico de cáncer está precedido de un conflicto emocional. Y eso es vital, y eso es fundamental, y es un pie fundamental para poder entender al paciente con cáncer. El cáncer de seno tal vez es el que más se aproxima a eso. Hammer dice que el cáncer de seno del seno del lado derecho corresponde a conflictos con los hijos, y el cáncer de seno del lado izquierdo va con conflictos con el esposo o la esposa. De ahí sale entonces una cantidad de información de la cual tenemos que aprovecharnos para poder manejar estos conflictos de los pacientes, ya que Hammer dice que ese conflicto es un fósforo encendido, una luz encendida que permanentemente está activando la frecuencia vibratoria de las células cancerígenas o la memoria vibratoria de las células cancerígenas, y que si no se soluciona el conflicto, por más esfuerzo que se haga desde tipo quirúrgico, de tipos de tratamientos de cualquier tipo, entonces habrá ese fósforo prendido. Ese fósforo prendido es el que hace que vengan las recidivas, las recaídas a los 2 a los 5 años de una cirugía, a los 2 a los 5 años de un tratamiento. Entonces es un punto fundamental y lo trabajamos sustancialmente. Conocemos entonces las bases de Hammer y las propuestas que hace Hammer para llegar a esta conclusión, y manejamos mucho entonces la parte emocional del paciente. Nos sentamos con el paciente con cáncer, averiguamos cómo es su modo de vida, con quién vive, cómo es el núcleo familiar, cuáles son las esperanzas que tiene dentro de su enfermedad y qué es lo que realmente cree él que lo ha podido llevar a la enfermedad desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista relacional, y nos ha dado mucha información muy valiosa y muy importante. Hay pacientes que realmente hacen unas catarsis con el tratamiento de esta información, hacen unas catarsis emocionales tan importantes que en el momento lloran, hacen una cantidad de situaciones y sienten inclusive cosas en los sitios donde está la lesión del cáncer. O sea que hay una relación muy importante entre el cuerpo emocional del paciente, el cuerpo estructural del sistema nervioso central, donde se fijan todas esas informaciones, y obviamente el tejido donde está la información vibratoria que genera una reacción anormal de las células que se convierten en células mutantes o células cancerígenas. Ese es un punto muy importante que lo voy a dejar ahí porque es un punto tan largo que da para muchas horas de discusión. Y vamos a pasar entonces a otro punto muy importante, que es el paciente mismo. Dejamos entonces la parte emocional del paciente diciéndoles que hay un conflicto y que los conflictos son siempre importantes. Entonces, y que se deben manejar y es obligación manejarlos en este momento con los pacientes, ya que eso es lo que previene realmente las recidivas de las lesiones tumorales en los pacientes. Otro punto muy importante entonces corresponde al paciente mismo, cómo hemos encontrado al paciente y qué podemos hacer nosotros en medicina alternativas con los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer o de cualquier diagnóstico de tipo degenerativo. Hace muchos años entonces encontramos información del doctor Hans-Heinz Reckebeck, que habló por primera vez hace muchos años de hemotoxicología. Y me interesó el tema de hemotoxicología y les contaba que las doctoras que alguien me regaló el libro de hemotoxicología, me prestó un libro de hemotoxicología y lo leí 4 veces en la misma noche. Porque me pareció tan absolutamente impresionante que hubiera tal información en un libro tan pequeño hablando de la toxicidad en la cual se puede encontrar un individuo en su forma cotidiana, en su vida. Todos los que estamos aquí tenemos unas fases de toxicidad tan importantes que no las conocemos. Entonces me pareció tan importante que le pedí que me lo regalara, lo tengo como un tesoro. Y de ahí nació una cantidad de información desde hace 27 años, y en 27 años lo hemos estructurado y hemos manejado esta información muy importante. Entonces, desde el punto de vista de hemotoxicología, para ir un poquito rápido, entonces, la hemotoxicología, ¿qué quiere decir? Que hay realmente elementos tóxicos en el sistema. Un individuo que ingiere determinado alimento, no importa la calidad del alimento, siempre el producto metabólico deja un desecho. Habrá una absorción del alimento, una utilización de ese alimento, o sea, un metabolismo, y luego vendrá un catabolismo, y de ese catabolismo siempre queda un residuo. Y esos residuos son excretables, se tienen que excretar. Pero cuando un individuo no presenta fases de excreción importantes, entonces vienen las grandes acumulaciones de elementos de carácter tóxico.
¿En dónde se llevan a cabo esas acumulaciones de elementos tóxicos? En los tejidos. Y tenemos varios tipos de tejidos. Hay tejidos que son el ectodermo que puede ser la piel, el sistema nervioso central, los odontones, las piezas dentales. El endodermo, todo lo que es sistema vascular, sistemas que tenemos ya más complejos. En el mesenquima, que es la parte más interna del sistema, donde el individuo nace, donde se forman los primeros tubos celulares que forman al individuo. Y por último, el mesodermo, que es la parte intermedia. Ese mesodermo tiene que ver con el sistema inmunológico especialmente, y el sistema vascular. En esos sitios y en todos los sitios se genera la posibilidad de que se depositen esas sustancias. Y todos los días generamos sustancias tóxicas. Y esas toxinas son de carácter químico y de carácter estructural. Esas toxinas de carácter estructural tienen un comportamiento, porque tienen valencias, tienen estructura química, tienen estructura eléctrica, y se comportan de una manera. Un individuo que consume entre 3 y 4 kilos de comida al día, tiene que excretar 1,5 a 2 kilos de toxinas o de residuos al día siguiente. Entonces tiene que hacer una fase de excreción. ¿Qué quiere decir eso? Que un individuo que tiene una buena absorción, pero también es un buen excretor, es un individuo de buena salud. Porque hay individuos que comen tuercas, tornillos y todas esas cosas, y botan pedazos de tuerca, pedazos de tornillo, y nunca les pasa nada. Estos son individuos de buena salud, y los conocemos, y se ufanan de eso. Y si yo me tomo una botella de whisky, me como una picada a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana estoy en la oficina trabajando. Pero ha hecho una evacuación importantísima a las 6 de la mañana, donde no dejo nada de recuerdo de esa absorción tan importante que tiene. Esos individuos son de buena salud. Pero eso tiene un pico también, y eso se acaba un día. Entonces dejan de ser buenos absorbedores, dejan de ser buenos excretores, y empiezan a acumular. Y todos empezamos a acumular. Y hay niños que acumulan desde temprana edad, jóvenes que acumulan desde temprana edad, y adultos que acumulan desde temprana edad. Esa carga tóxica es muy importante porque es regular, es normal, está todos los días, está presente, es lo cotidiano y es lo nuestro, del que está sentado, del que está parado, del que consume, del chofer de buseta que está frente al humo de su motor, de la polución, de los campos electromagnéticos, de las radiaciones ionizantes, de las radiaciones de campos electromagnéticos, de bandas de Curry, de Barden, de Harman, del radón, que en Colombia no se conoce. En Estados Unidos tiene que tener un permiso especial para poder vender una casa si tiene la revisión de radón, y radón es altísimamente tóxico y se inhala y deja sustancias tóxicas y no las conocemos. En Colombia ni siquiera se toca el tema, ni siquiera sabemos qué es el radón. Entonces, como les quiero mostrar, es que estamos muy sujetos, estamos muy frecuentemente, permanentemente sujetos a generar carga tóxica en el sistema. Y la carga tóxica tiene que ser excretada y tiene un comportamiento. Entonces, cuando esa carga tóxica no se comporta dentro de un individuo como proceso realmente fisiológico, entonces entramos dentro de la patología de los elementos que se quedan dentro del individuo. ¿Por qué no entra el sistema inmunológico a detectarla? Porque tienen permiso de entrar, porque entraron como un nutriente, y todo nutriente tiene carácter de ser aceptado por el individuo. Por eso las reacciones finales, los detritos finales, entonces no van a tener una respuesta inmunológica porque no se reconoce como cuerpo extraño. Fue un potencial parte del individuo en un tejido, en una célula o en una función. Entonces, el individuo tiene que tener entonces permanentemente una buena fase de excreción. Y es obligación del médico hacerlo excretar. Y todo el mundo lo sabe. Hay personas que dicen, yo no hago popó sino cada 8 días. Yo me erizo, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso adentro? ¿Qué está haciendo y cómo está funcionando? ¿En qué tejidos está y cómo funciona? ¿Cómo se comporta eso? Hay personas que dicen, no, doctor, yo me tengo que tomar un Alka-Seltzer, 2 Veramones, 5 no sé qué cosas, y agua de Anamú para poder evacuar. Otro dice, yo me siento y me fumo medio paquete y ahí evacúo. El otro dice, todo el mundo generalmente tiene alguna situación de mala excreción. Cuando eso ocurre y no es un buen excretor, entonces acuden al dermatólogo porque la piel empieza a utilizarse como un órgano aleatorio de excreción irregular. Entonces empiezan a tener dermatitis y todos los procesos que vienen acompañados de fases de excreción que tienen que ser excretadas por una membrana basal que no es la correcta para hacerlo, pero que el organismo inteligentemente la usa para excretar. Porque la clave de él es excretar, limpiar, siempre excretar y siempre limpiar. Cuando no ocurre eso y entonces esa fase de excreción no es completa o no es adecuada o no está realmente funcionando permanentemente, entonces el individuo entra en una fase de reacción. ¿Qué quiere decir reacción? Que las toxinas tienen solamente dos posibilidades. O circulan y se excretan, o circulan y se depositan. Si se depositan, entonces en el sitio donde se depositen habrá cambios estructurales, porque el tejido no es tonto. Si en esta articulación de acá se viene una toxina y se sienta acá, se asienta acá,
el tejido dice, usted no es de acá. ¿Cómo me defiendo? Produciendo un efecto inflamatorio químico primario. Ese efecto inflamatorio químico primario saca corriendo la toxina porque produce elementos químicos con líquidos. Porque hay vasodilatadores y entonces se produce una reacción importante y se produce líquido. Eso se llama una monoartritis. Y esa monoartritis es para poder salir de esa toxina. Pero si la toxina de esta articulación la saca corriendo de acá y no la excreta, entonces se va para acá. Entonces dice, no, doctor, es que ayer era el codo, pero hoy es la rodilla, entonces la rodilla no es. Entonces esa circulación de elementos hace que el individuo muestre una clínica muy clara, muy definida, de dónde está en él patinando toda la carga tóxica, dolores de cabeza, insomnio, todas las cosas y todas las quejas que ustedes puedan creer que no caben dentro de un diagnóstico específico, pero que son molestias permanentes. Entonces estamos frente a un individuo que tiene una carga tóxica importante y que es nuestro deber hacerlo excretar. Esa reacción del individuo hace que se presenten esas molestias, y son realmente molestias. Ahora, si ya por lo menos tenemos una paciente con un diagnóstico como artritis reumatoidea, esclerosis sistémica progresiva, etcétera, todo lo que ustedes quieran como enfermedades degenerativas, entonces ya lo conocemos y tenemos que hacer una reacción de excreción en ese paciente. El éxito que tenemos en las pacientes con artritis reumatoidea es ese. El 63% de las artritis reumatoideas no son reumatoideas, son artritis de carácter de impregnación tóxica. Entonces, cuando los limpiamos y se limpian bien y reorganizan sus tejidos con un efecto antiinflamatorio propio del individuo, entonces esa fase de reacción la lleva a la, entre comillas, curación de su artritis reumatoidea, pero era que no era artritis reumatoidea. Y por eso se califica en el diagnóstico del hospital como artritis seronegativa. O sea, no tiene un laboratorio que la respalde como una artritis reumatoidea, pero se comportó como una artritis, y entonces al desintoxicarla, al manejar a este paciente, entonces esa fase de reacción nos hace una verdadera remisión de síntomas muy importante. Si las toxinas se depositan y no son removidas del sistema, o sea, el tejido no es capaz de removerlas, entonces viene un corte biológico, una parte muy importante acá, que se llama, de la fase tisular se pasa al corte biológico. El corte biológico quiere decir la célula no entiende lo que está pasando. La célula no entiende lo que está pasando. Algo muy claro en esto es algo que está de moda, que está llegando mucho a las consultas, y es, doctor, es que me tomé una ecografía por prevención, o porque me tocó para el trabajo, o porque tal cosa, o porque me duele, etc. Y dice hígado graso. Es muy frecuente. Hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Que se depositaron toxinas a nivel del hígado, hubo una fase de reacción, el hígado no fue capaz de limpiarlas porque hoy limpió, pero en la comida siguiente entraron más, y en el desayuno siguiente entraron más, y en la comida siguiente más, y todos los días están entrando. Entonces él ya no es capaz a una velocidad de reacción química de alto consumo de energía, deshacerse de esa carga tóxica. Entonces, ¿qué hace? Las deposita. Y cuando las deposita, entonces las células se tapan con un moco, con un sarro, con una densidad allá como gelatina, y no permite que las células del hígado sean reemplazadas. En caso de que no sean reemplazadas y esta densidad de elementos tóxicos que se deposite ahí no permita que las células sean recambiadas y las células mueran, entonces se forma un absceso hepático. Si no se recambian, pero se mantienen vivas, se convierten en células retardatarias que no permiten que el órgano funcione adecuadamente, pero tampoco se mueren. Entonces tenemos pacientes que llegan con 60% de hígado y 40% de grasa. ¿Por qué? Porque la polaridad cambia en el sitio donde se depositaron y ya no son ni electropositivas ni electronegativas, sino neutras, y las células grasas del individuo son neutras. Entonces colonizan sitios neutros. Entonces ahí tendremos un depósito de grasas del mismo individuo colonizando su propio órgano, y las células que están ahí no se rompen, no se mueren y no son reemplazadas. Ya cuando el tejido no sabe qué es lo que está ocurriendo, pues pierde el control, y al perder el control, entonces empieza lo que llamamos la fase de impregnación tóxica. Esas impregnaciones tóxicas son importantísimas, porque pueden estar en cualquier parte, el sistema nervioso central, ¿sí? A nivel muscular, ¿sí? A nivel muscular es muy importante, porque está muy de moda las famosas mialgias, ¿no? Que le duelen los músculos, que no se sabe qué es, que sí que eso tiene curación, que no tiene curación, que no está relacionado con nada, que sí parece un diagnóstico, que no es un diagnóstico. Esos son fases de impregnación a nivel muscular. ¿Y por qué a nivel muscular? Porque el músculo es el que más energía consume. Es por esa razón. Entonces, esta fase de impregnación, que ya hace que el corte biológico sea irregular, que la célula no funcione, entonces es seguida de una fase de degeneración.
Y tenemos todos los tipos de degeneración que ustedes se pueden imaginar. Hay degeneración grasa, hay degeneración hialina, hay todos los tipos de degeneración que ustedes se puedan imaginar. De acuerdo al tejido y de acuerdo al tiempo que lleve el individuo ingiriendo el mismo elemento inductor de la degeneración. ¿Qué quiere decir? Que está produciendo permanentemente sustancias tóxicas que no sabe eliminar del sistema. Y ocurre permanentemente. Entonces, después de la fase de generación, se pierde el control de la regulación de la división celular y entonces aparece aquí ya lo que es realmente la fase de neoplasia. Para la fase de neoplasia se requieren varios elementos. Primero, tiene que tener una tendencia a hacer el tumor, a hacer la lesión. Si no tiene esa tendencia, una memoria de tipo genético que favorezca la lesión, la aparición de la lesión, pues nunca la va a hacer. Pero si hay una lesión, una memoria genética para un marcador genético específico, sea para cáncer de estómago, para cáncer de lo que sea, y en ese momento el tejido está en una fase de degeneración por impregnaciones tóxicas, entonces se favorece la aparición de la lesión. Si en ese momento de la fase de degeneración viene lo que dice Hammer, de una situación de conflicto, entonces el paciente es un campo minado para que aparezca el tumor fácilmente. Entonces, todo esto está relacionado con la impregnación tóxica que tiene el individuo permanentemente. Entonces encontramos eso hace muchos años y entonces dijimos, pero si la impregnación tóxica lo que más lleva a una probabilidad, no a que se haga el cáncer, sino a una probabilidad mayor de que aparezca una fase neoplásica en ese tejido o en ese tumor, entonces lo que tenemos que tener es al individuo mucho antes del corte biológico, en este sitio, en las fases de excreción, en la fase de reacción y aún en la fase de depósito, pero en procesos de excreción permanente. Entonces tenemos que hacer catarsis del individuo en lo orgánico, en los líquidos, en lo funcional y en lo emocional. Eso es muy importante para nosotros. Se volvió tan importante que en este momento entonces nosotros, los pacientes con cáncer que nos llegan, nosotros vemos la fase neoplásica. Ya sabemos que no tenemos un remedio específico para el cáncer, porque no existe. ¿Sí? Lo hemos buscado, pero no existe. El anamu sirve, la uña de gato sirve, todo sirve, pero no hay nada que sea específico para la lesión. Pero si al individuo lo sacamos de la fase de degeneración del órgano, entonces favorecemos que la respuesta inmunológica reconozca ese órgano como tal y aparece una respuesta que se llama vigilancia inmunológica y el yo proteico. La vigilancia inmunológica reconoce antígenos no regulares de ese tejido y los ataca. Entonces tenemos un agente más en el trabajo de remisión de la lesión. Y si el individuo sale de la fase degenerativa, le quitamos las impregnaciones tóxicas y entonces viene a una fase de reacción mucho más grande, mucho más importante. Y necesitamos ese fenómeno tiempo. Entonces tenemos un paciente que lo entienda. Necesitamos pacientes, como decía el doctor Bernard Jensen, todo el mundo anda buscando un buen médico y yo ando buscando un buen paciente. Porque es un paciente que se entregue a hacerlo, un paciente que no tenga dudas, un paciente que viva esto, lo vea y lo viva de una manera diferente y empiece a entregarse a ese tratamiento que es muy importante porque tiene muchas condiciones. Esto entonces nos va a llevar a que haya fases humorales muy importantes dentro de la respuesta, porque hay fases humorales de liberación de sustancias antigénicas, de liberación de toxinas, y esas fases humorales llevan a la impregnación y entonces se convierte en una fase ya de tipo celular muy importante. Y esas fases celulares a veces se vuelven demasiado reactivas y demasiado difíciles de manejar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos llega el paciente con un diagnóstico de cáncer, entonces, o con la complejidad que tenga. Y siempre el diagnóstico del cáncer llega con una alteración de tipo metabólico, cualquiera que sea. Entonces es labor del médico, es arte del médico, elaborarle un mapa a ese paciente en lo emocional, un mapa en lo biológico, un mapa en lo estructural, un mapa en lo orgánico, y decir, usted está en estas condiciones, y vamos a hacer y esta programación. ¿Para qué? Para sacarlo de la fase de la impregnación y de la degeneración. El tumor no lo podemos tocar, porque sabemos que no tenemos nada para eso. Pero si cambiamos esta estructura del tejido y el sistema inmunológico empieza a personarse del yo biológico de ese tejido y reconoce a las células con su vigilancia inmunológica como antígenos neoformados, entonces va a haber una respuesta inmunológica que empieza a ser generada por él. Y ese es nuestro aporte. Es nuestro aporte. Si lo sacamos de la fase de generación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajamos en varias partes. Limpieza. ¿Qué es limpieza? El paciente se le dice, bueno, vamos a hacer una dieta, vamos a hacer una limpieza. Es una limpieza, vamos a limpiar especialmente todas las áreas que tienen salida a la luz del intestino, a la luz del pulmón, a la luz de la piel, todo lo que tiene salida a la calle.
de limpieza. Entonces le damos al paciente una catarsis, que es aceite de ricino, es un colagogo muy importante que tiene damiana, ruibaro, cáscara sagrada, etcétera. Limpiamos el hígado y con lecitina y sulfato de magnesio y hacemos que tenga una excreción forzada de una noche completa, con 3 o 4 vacaciones gigantescas. Hay pacientes que no sabían lo que tenían guardado y entonces es muy terrible que se enfrenten a esa situación, ¿no? Pero lo hacen. Entonces hacemos esto, programamos dónde está el sistema, dónde tenemos que hacer la limpieza y cómo tenemos que hacerla. Y entonces el paciente ya dice, bueno, yo me someto. Y además entonces tenemos que poner el sistema en cero. Cero metabólico, cero de alimento, cero de reacciones. Entonces lo llevamos a un ayuno. Lo ponemos en ayuno, un ayuno de 5 días. Tenemos 4 formas de ayuno que son las que más usamos. El de papaya, que es absolutamente espectacular, porque la papaya tiene una cantidad de enzimas, pepsina, etcétera, y son las que limpian el sistema digestivo con una facilidad enorme cuando no están entrando otros alimentos. Ya tenemos una fase de reacción muy importante de limpieza de los elementos que van a la luz, y entre de esos que van a la luz son, el más importante, el intestino. Y el intestino obviamente es el sitio donde decanta el hígado, el páncreas y el vaso. Entonces, esa limpieza para nosotros es muy importante y es la primera fase que nosotros realizamos. Después de la limpieza, o dentro de esa limpieza, entonces empezamos a hacer lo que es la fase de desintoxicación. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos el paciente en cero metabólico, cero de reacción, cero de absorción, entonces está en ayuno y el paciente empieza él mismo a reconocer dentro de sus membranas basales, y lo voy a repetir por tercera vez, dentro de sus membranas basales, a buscar lo que debe salir. Entonces dice, doctor, me salió acné, me estoy empeorando, no, se está mejorando. Es una fase de excreción donde la membrana basal le permite hacer esto. Lo que está debajo de la membrana basal hace esto y sale. Entonces por la piel, por la orina, por la materia fecal. Doctor, la orina se puso terriblemente oliente, huele terriblemente mal. Déjelo que excrete, limpie. Entonces van a botar una cantidad de cosas que están guardadas como depósito en los tejidos, pero que el individuo no lo sabe. ¿Por qué? Porque forman parte de ellos. Porque tienen permiso de estar ahí, porque no hay un sistema inmunológico que los reconozca. Pero son parte de él, pero no funcionan. Y como la mayoría de esos elementos son de tipo bioquímico muy importante, que tienen un grupo NH2 o un grupo amino terminal, entonces ese grupo amino terminal lo hace que lo reconozca, porque no hay una enzima que rompa los grupos amino, y ellos la tienen. Entonces por eso permanece en el individuo. Si hubiera una enzima que rompiera los grupos amino, romperíamos todas nuestras proteínas, entonces no puede existir. Esa fase de desintoxicación entonces ya conlleva información. Ponemos metales, minerales, y esos minerales los marcamos con determinada información, y en esa información vamos directamente al sitio que necesitamos. Aquí empieza entonces nuestra nanotecnología, donde la nanotecnología nos lleva entonces a que el individuo, con poca información, con elementos muy pequeños, como del orden de los 14, 20, 30 nanomoles, entre los metales que usamos, que son potasio, magnesio, zinc, cobre, cobalto, molibdeno, fósforo, calcio, cromo, germanio, selenio y litio. Entonces los utilizamos y los marcamos con información y los llevamos al órgano que queremos en esas concentraciones. Ese órgano entonces lo va a entender como información, recupera la memoria que tenía refundida por su impregnación tóxica y empieza a desinflamarse solo. No hay necesidad de usar antiinflamatorios. No es necesario utilizar antiinflamatorios. Entonces el organismo empieza a quitar la fase de degeneración, quita la impregnación tóxica y empieza un proceso de antiinflamatorio importante. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del cáncer la lesión se quedó solita. Está trabajando sola y está luchando contra el individuo, pero ya no es un individuo en fase de contaminación luchando solito contra todo un gran complejo de elementos metabólicos. Entonces, esa desinflamación para nosotros es muy importante y clínicamente se observa fácilmente. El paciente dice, doctor, si ya duermo, pues la pepa está ahí todo, pero ya duermo, ya me hago popó, ya me desobstruí, ya me siento muy diferente. O sea, tiene cómo enfrentar el proyecto que le hagan en el hospital. Y ahí es donde somos importantes, porque nosotros, además de la inflamación, entonces intentamos hacer un ordenamiento metabólico a través de esas memorias permanentes, y el ordenamiento metabólico le llega a una estabilización maravillosa, donde él ya sabe que tiene que absorber y que tiene que excretar. Entonces ya cuando excreta por sí solo, entonces ya tenemos un individuo limpio, ordenado, que puede luchar más fácilmente contra la lesión primaria, ¿no? Entonces, dentro de este ordenamiento metabólico viene ya una fase final que la utilizamos más que todo en enfermedades degenerativas, esclerosis múltiple, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoidea, lupus, etc. Y de este ordenamiento metabólico pasamos a lo que es la regeneración de los tejidos. Se pueden regenerar los tejidos. Tenemos pacientes con desviación cubital por artritis reumatoidea, vuelven y se enderezan los dedos, etc. Obviamente no se hace de la noche a la mañana, pero se logra. Entonces, lo que quiero dejar en claro realmente es que nosotros somos un buen apoyo para el tratamiento que se hace. Ustedes ven la tecnología tan maravillosa que se usa, tecnología de punta, y lo que se está haciendo realmente en búsqueda. Pero nos tenemos que encargar también del individuo que tiene cáncer.
Entonces ese individuo tiene familia, tiene un núcleo familiar, tiene un núcleo relacional, tiene problemas realmente emocionales que hay que entrar en ellos, y fuera de eso hay que darle la información para que cambie la estructura de sus tejidos. Ese es nuestro aporte, eso es nuestro apoyo. Quisiera hablar 70 horas más, pero nos acaba el tiempo. Y aquí es donde culmina esto, porque la regeneración es el punto más importante. Si el individuo está en fase regenerativa de todos sus tejidos y hay una cirugía adecuada, una quimioterapia adecuada, una radioterapia adecuada y un apoyo sustancial, el paciente tiene éxito. Y ya hemos cerrado muchos ciclos en pacientes, especialmente con cáncer de seno, donde los apoyamos, van a la cuadrantectomía, van a la quimioterapia, van a la radioterapia, van a la mastectomía, van al vaciamiento ganglionar, a lo que ustedes quieran. Y los preparamos para que cuando las fases que preceden esto, que son tan absolutamente importantes, dejan al cáncer solito. Entonces es mucho más fácil manejar la situación de los pacientes. Somos un aporte importante, y condición fundamental es que para que haya proceso regenerativo, el paciente, mientras esté en nuestra consulta, mientras esté en nuestro tratamiento y que tengamos ese apoyo para él, el paciente tiene que ser estricto y totalmente vegetariano. No puede comer ni carne, ni pescado, ni huevo, ni cosas que los contengan. Entonces, si lo entiende de esa manera, hace este proyecto de trabajo. ¿Por qué esa razón? Porque los animales tienen memorias genéticas implícitas de la degeneración. Una vaca se muere en un potrero y al mes desaparece, sin que nadie la toque. Pero usted puede guardar trigo, cebada, frijol, lenteja, garbanzos, centeno, todos los granos por 5.000 años. No les pasa nada. O sea, guardan la memoria de la vida, la estructura de la forma del agua, el tropismo de la luz, etc. Y ayudan a la regeneración de los tejidos. Pero el animal no. Entonces, por eso somos tan insistentes con eso. Entonces, dejo esta inquietud ahí. Somos muy importantes en ese aspecto. Y hay muchas cosas por hacer paralelo a lo que es realmente el tratamiento del cáncer, que ahora, en estos días, en esta época de la medicina actual, entonces ya tiene una respuesta bastante importante, tanto la quimioterapia como la radioterapia, como todas las ayudas que se puedan tener. Y en ese aspecto le estamos dando un vuelco importante, y los pacientes lo están entendiendo y están haciendo un trabajo muy importante para poder llegar, ojalá, a la regeneración. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias a nuestros tres panelistas. Realmente pues hemos tenido una visión, una perspectiva, creo, muy completa de lo que significa prevenir y tratar el cáncer. El doctor Castro pues nos ha hecho una presentación muy interesante en relación a cómo el tema de la nutrición fundamental, pues es un proceso fundamental, y en general los procesos de desintoxicación para ayudar a los procesos de tratamiento del cáncer. Resalto también lo que él planteaba en términos de la búsqueda del remedio, y pues es muy concreto en decir que no hay un remedio para el cáncer, y en ese sentido pues estamos desarrollando una serie de tratamientos alternativos que ayudan al paciente. Vamos a hacer una rueda de preguntas y respuestas. Quiero pedir dos favores. Uno, que seamos súper concretos en las preguntas para poderle dar la palabra a varias personas. Y lo segundo es, la doctora María Cristina tiene que retirarse un poco antes, entonces quisiera las personas que tengan preguntas para ella específicamente, pues si nos las pueden hacer enseguida. Bueno, doctora, muchas gracias por toda la claridad en el tema del cáncer. Yo tengo un hijo con cáncer que gracias a Dios ya se dio de alta. Él tenía osteosarcoma de tibia. En la actualidad, ahorita le están haciendo exámenes como gamografías, tomografía de pulmón, y eso. Yo quería saber si los medios de contraste que se utilizan, que son sustancias radioactivas que se le aplican al organismo, son bien para el niño que ya está sano, o va por el contrario en contra de la salud del paciente. Eso quería saber exactamente. Me parece excelente tu pregunta. Exactamente, los exámenes que le van a realizar son gamografía. ¿Y qué otro? Gamografía, ecografía de pulmón. Exámenes de rayos X de la pierna. Examen de rayos laterales y no más. Sí, realmente. Y exámenes de laboratorio. Bueno, la gamografía ósea o la gamografía que le vayan a practicar sí requiere de un elemento radioactivo, puede ser tecnesio 99, puede ser galio, xenón, cualquiera, posiblemente tecnesio 99. Quiero tranquilizarte, la dosis que le van a aplicar al niño no le va a producir ninguna alteración. Luego perfectamente se le puede, si el médico tratante
el criterio de que requiere de ese examen para algún tipo de decisión terapéutica, no dudes en hacerlo. Lo mismo los rayos X. Mencionábamos hace un momento de que las dosis que se dan en esos exámenes son muy bajitas, no es una terapia con radiaciones, es un medio diagnóstico. Entonces yo quiero tranquilizarte y invitarte a que realices los exámenes que el médico tratante del niño te está pidiendo. Gracias, doctora. Doctora, después del señor vamos a darle la palabra enseguida a la señora que está levantando la mano. Vamos a escuchar las dos preguntas primero y luego vamos con las respuestas. Muy bien. Lo siguiente, esta actriz Jennifer López se hizo una mamografía sin tener cáncer, solo con la situación... Mastectomía, se quitó los senos. Sí, solo con la situación de que la mamá de ella tenía cáncer, tenía una posibilidad de adquirir cáncer. Alguna parte de la comunidad dijo que eso estaba bien y otros dicen que eso fue un tremendo error. Quería saber cuál es su opinión. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Lice. Pero dame un minuto y escuchamos la segunda pregunta. La segunda pregunta. A la doctora María Cristina, el uso del gadolinio, por ejemplo, si esos exámenes se repiten con frecuencia, puede tener efectos para un seguimiento, por ejemplo, de una masa de páncreas que aparentemente no crece. Ya. Si se hace cada 10 meses, ¿puede llegar a tener algún efecto o cuál sería la recomendación? Como complementa la anterior, permíteme, voy a contestarla. El gadolinio es un medio de contraste que se utiliza para la resonancia magnética. La resonancia magnética es un examen diagnóstico que nosotros también lo utilizamos para la radioterapia y no es con radiaciones ionizantes. También valga la pena mencionar la ecografía que le van a realizar al niño, tampoco es con radiaciones ionizantes. Luego no hay ningún problema de utilizar el gadolinio cuantas veces el médico tratante requiera de este tipo de examen. Para nada, no te angusties. Doctora. Bueno, para responder entonces la pregunta del señor, entonces hay que tener en cuenta que esta es una situación particular. Desconozco totalmente la historia clínica de Angelina Jolie, pero bueno, hay que tener en cuenta que seguramente pues hay que partir del hecho de que la mamá de ella, si no estoy mal, tenía cáncer de seno o tuvo cáncer de seno. ¿Qué pasa? Seguramente se hizo un estudio genético y teniendo en cuenta el antecedente de la patología de la familiar, hubo una asociación genética que tiene una carga importante en la génesis del cáncer de mama y seguramente pues basado al riesgo genético, a las mutaciones que pudieron haber estado relacionadas con el antecedente familiar, pues esto hace que su médico tratante sugiera este tipo de mastectomía sin ella tener como tal la enfermedad, pero es básicamente por el antecedente. Como yo les mencionaba en la presentación, cuando una mujer tiene una relación de primer nivel de consanguinidad, el riesgo de cáncer aumenta. Por tanto, pues se tomó esa decisión y lo que le digo es un caso totalmente particular. No, en cuanto a la Angelina Jolie, no, pero sí quiere decirle a la persona que preguntó por el gadolinio que no importa, se puede hacer todo bien y además tiene que ser un buen escritor. Entonces, un segundito, yo aprovecho para pues agradecerle a la doctora María Cristina Plazas su excelente presentación, su compañía. Esperamos tenerla muchas veces más en Maloca y dado que ella se va a retirar, si es del caso que alguien tenga una pregunta adicional, podemos... ¿Hay dos? Esta es para la doctora, entonces escuchamos esta pregunta final y lo que les iba a plantear en este momento es que si alguien tiene una pregunta adicional para ella, la podemos recibir al correo de Maloca y remitírsela para hacer Con mucho gusto.
Doctora María Cristina, muchísimas gracias por estar acá. Realmente quedé muy sorprendida con su exposición y gracias por su conocimiento. Tengo un familiar que tiene leucemia, es una persona que es pensionada en la Universidad Nacional. Ahí lo están atendiendo en la Fundación Santa Fe. Es un paciente de 78 años. El año pasado le diagnosticaron la leucemia. Los exámenes han salido de una manera muy irregular. Unas veces los glóbulos blancos más arriba, otra vez los glóbulos rojos suben. Bueno, la pregunta específicamente mía es si la radioterapia se puede aplicar para personas con leucemia y si tiene alguna limitación en las edades de las personas. Gracias. Sí, yo creo que fue un aspecto que me hizo falta en la charla y es el cáncer cuando es sistémico, como es el caso de la leucemia, requiere de un tratamiento sistémico en todo el organismo y eso lo hace la quimioterapia. El oncólogo clínico que esté tratando a tu familiar debe ser un oncólogo clínico y él debe estar muy seguramente utilizando los quimioterápicos o los medicamentos adecuados para ese tipo de leucemia. Desafortunadamente la radioterapia para ese tipo, cuando es una lesión localizada, una metástasis localizada, la radioterapia se puede utilizar, pero en un problema sistémico es mejor la quimioterapia. Puede ser que después le puedan recomendar, por ejemplo, un trasplante de médula. Anteriormente se utilizaba la radioterapia para generar una inmunosupresión del paciente y poder realizar el trasplante de médula. Hoy en día se está logrando con quimioterápicos y para poder realizar este tipo de tratamiento, pero desafortunadamente la radioterapia no te la puedo brindar como método terapéutico para tu familiar con la leucemia. Pero si en algo te puedo ayudar en la Fundación Santa Fe, mi email lo tienen aquí en Maloca, entonces con el mayor gusto mándame el nombre de tu familiar, yo averiguo por él, hablo con el médico tratante y te invito a que vengas y charlemos allá en la Fundación con el mayor gusto. Me excusan, debo retirarme, pero para mí fue un gran honor y muchas gracias por la invitación. Y gracias a mis compañeros del panel. Me encanta conocerlos. Que estén muy bien. Bueno, vamos con nuevas preguntas. No sé, aquí por favor, ¿me ayudas a este lado con el micrófono? Tenemos dos. Y tres. Gracias. Para la doctora Barrera, si me puede sacar de una duda respecto a la vacuna del virus del papiloma. A mis dos niñas se las coloqué a la edad que recomienda el esquema y tengo pendiente el del niño que cumple 10 años. Pero estoy en dudas ahora porque circulan muchas versiones de que la vacuna no está dando los resultados adecuados o que se esperan. Esa es una. Y para el doctor Castro, estoy en una contraposición porque bueno, es la parte de vegetariano es muy buena y la tratamos de implementar en familia, pero tengo un niño que se está formando como deportista de alto rendimiento, entonces se habla de que la proteína animal le forma el músculo, entonces no sé ahí cómo manejar la situación. Gracias a los dos. Bien, empezando entonces con las vacunas, como lo mencioné son dos tipos de vacunas. Lo ideal es que se haga la vacunación a temprana edad, entre los 9 y los 14 años en las niñas. Yo no mencioné en la presentación que la vacuna tetravalente, que es Gardasil, que es la que va dirigida contra los 4 tipos de VPH, también se puede aplicar a los niños. ¿Cuál es la razón? Porque es frecuente que los hombres, o en este caso los niños, se contagien del VPH y produzcan los condilomas o verrugas en su área genital. Por eso ellos también son objetivo de la vacunación con este tipo de vacuna, con Gardasil. La efectividad de las
las vacunas, en este momento hay varios estudios que están en curso para demostrar la efectividad a largo plazo. Más que todo, pues se han hecho estudios a 5, 10, 15 años, incluso 20 años. En ningún momento ha habido un estudio que diga como no, la efectividad de la vacuna no da resultado, no hay nada conclusivo con eso. De hecho, todo es a favor hasta el momento. Hay otros estudios que están implementando a ver qué tanto es la reducción de la infección, de la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, así como de los casos de cáncer. Entonces, pues de hecho hay que darle un poco más de tiempo para que se concluyan este tipo de estudios en cuanto a vacunas, y lo ideal ahorita es realizar la vacunación temprana. Contraindicaciones de las vacunas no hay ninguna contraindicación como tal. Lo importante es tener en cuenta que como cualquier vacuna siempre van a haber algunas reacciones adversas, riesgo de reacciones adversas, y son muy sutiles, manejables, como toda vacuna entonces o inyección va a generar digamos reacción local en el sitio de la inyección, un poco de rascado, de enrojecimiento, pero son cosas que no van a trascender a algo muy grave. Bueno, gracias por la pregunta. Tenemos una gran experiencia, primero que todo, con todos los tipos de diagnósticos y la alimentación vegetariana, y no tengo ninguna duda en este momento de decir que no hemos encontrado realmente nada en contra de la alimentación vegetariana en ninguno de los casos. Pero en cuanto a deportistas y deportistas de alto rendimiento, también tenemos experiencia porque manejamos especialmente ciclistas, ¿no? Manejamos especialmente ciclistas de alto rendimiento, ciclistas que vienen inclusive de otros países y están con nosotros unas semanas, 3 semanas, les pedimos 3 semanas. ¿Por qué les pedimos 3 semanas? Porque en 3 semanas logramos un proceso de desintoxicación muy importante. Entonces, ¿qué han ganado esos ciclistas? Primero, las proteínas de origen vegetal son exactamente idénticas a las de origen animal, sin que tengan ninguna distancia entre ellas de diferencia realmente, no hay nada de diferencia. Las llaman proteínas de bajo rendimiento, no sé por qué las llaman proteínas de bajo rendimiento, son estructuralmente exactamente iguales. La característica importante que nos cuentan estos deportistas que vienen con nosotros es que disminuyen muchísimo las fases de excreción, o sea, las gripas y todo eso desaparecen. Entonces su rendimiento es mucho mayor en ese aspecto y sus faltas a los entrenamientos son mucho menores. Entonces desde ese punto de vista no tenemos ninguna duda de que se puede hacer. El asunto es que haya una persona que los dirija adecuadamente, ¿sí? Porque uno puede ser vegetariano, pero si es vegetariano monótono, no es adecuado. Un vegetariano que come solo papas y arroz no es un vegetariano, es un desnutrido. ¿No? Hay que comer variado, la alimentación tiene que ser variada, tiene que tener, digamos, un soporte de cómo hacer realmente una alimentación variada. Mis 4 hijos, son vegetarianos puros desde el vientre y nunca han comido absolutamente nada y no tienen, nunca han consultado a un médico, si llevan vidas normales, 2 trabajan en hospitales, no tienen nunca ningún problema. Entonces, hay que perderle un poquito el miedo a utilizar esa alimentación y no leer tanto desde el punto de vista suelto que hay por ahí tanto en internet, ¿no? Que todo el mundo escribe que las proteínas y esas cosas. Hay un libro, se lo recomiendo, se llama Estudio de China, para que alguien lo lea, lo miren, es un estudio maravilloso sobre las proteínas y el cáncer. Las fuentes de proteína vegetal más importantes están en los cereales y las leguminosas. Les cuento una cosa, la quinoa, el amaranto, el trigo y el maíz tienen aproximadamente unos aportes entre el 18 y el 22% de proteínas por cada 100 gramos. Y la carne tiene entre el 21 y el 23% de proteína por cada 100 gramos. O sea que en cuanto a aportes en peso, son exactamente iguales. La calidad obviamente varía, porque pues entonces tenemos una proteína más limpia, con memorias, con menos memorias. Y las leguminosas, frijol, la soya, lenteja, garbanzo, alberjas y habas dan un poco más inclusive. Entonces tenemos en frijol, lenteja, garbanzo y alberjas y habas en un aporte más o menos entre el 18 y el 23-26%. La soya da más inclusive. Pero si tenemos productos ya elaborados como el gluten, tenemos 61% de proteínas, y si es el tofu, que es el queso de soya, tenemos el 58% de proteínas. O sea que fuentes de proteína de origen vegetal son muy buenas, son muy amplias y hoy en día se consiguen fácilmente. Bueno,
Creo que estamos todos muy contentos de escuchar a nuestros panelistas. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces tenemos tiempo solamente para 2 preguntas adicionales. Le vamos a dar la palabra a las personas que ya lo habían pedido, que es el señor que tiene el micrófono y la señora aquí adelante. Repito, si alguien tiene preguntas adicionales, con mucho gusto nos las puede hacer llegar al correo de Maloca, donde seguramente recibieron la información, y con mucho gusto nos encargamos de transmitir, de darles respuesta. Buenas noches, la pregunta es para el doctor. Me gustaría saber si existen estudios que muestren, digamos, que siendo vegetariano se puede reducir el factor, digamos, de riesgo a tener algún tipo de cáncer. Y la otra es con referente a la vitamina B12. Digamos, yo he escuchado que de las fuentes de alimentos en donde más se encuentra es la carne. Entonces, ¿en qué otros tipos de fuentes que no sean carne se puede obtener para poder no tener un déficit de esa vitamina? Gracias. Vamos a escuchar la otra pregunta. La otra, La mía no es tanto una pregunta, sino pedirle, doctor, el favor, si nos puede dar, pedirle al doctor el favor, si nos puede dar una dirección electrónica o información en donde uno pueda ampliar más los temas que usted nos ha indicado en la conferencia de hoy. Con mucho gusto, sí, lo mismo, escriben acá, les da el correo electrónico y con mucho gusto les contestamos. Gracias. Con mucho gusto. Para las preguntas del caballero de arriba, entonces la primera. Como dijimos en la charla, no hay realmente una distancia, una diferencia importante entre ser vegetariano y no vegetariano para la aparición del cáncer. O sea, cáncer es una memoria importante, una memoria genética y se expresa, y una vez que se expresa dará mayor o menor intensidad, mayor o menor penetrancia del gen, etcétera, unas características de la lesión. ¿Qué ventaja tenemos los que somos vegetarianos? Que al no tener impregnaciones tóxicas y no estar en esa fase de reacción o en fase de tejidos en degeneración, es mucho más fácil de defenderse contra la lesión. Me alcanzamos a mencionar ahí perfectamente que cuando el tejido está sano y no tiene impregnaciones tóxicas, el sistema inmunológico del tejido es capaz de rechazar como memoria los neoantígenos tumorales y de reconocerlos, por supuesto. Entonces tenemos una ventajilla ahí, pero no quiere decir que no va a ser. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Que el vegetariano tiene mejores posibilidades de luchar contra el cáncer. Porque no está en fase de contaminación. Y eso es muy importante. Todo depende de la calidad del gene, de la penetrancia del gene y de la forma como se presente. Obviamente lo soportamos con la información que dimos de los conflictos, y si hay conflictos, entonces será tanto para el vegetariano como para el no vegetariano un punto más negativo para que se aparezca el cáncer en peores condiciones, ¿no? Entonces por eso hay que manejar la parte emocional, la parte orgánica y la parte humoral también, siempre en todos los pacientes. Alguna ventaja habríamos de tener. Y cuanto a la vitamina B12, siempre es la pregunta que hacen en todos los seminarios, en todas las partes. La vitamina B12, para que nos quede bien claro, no se produce en los animales y no la produce tampoco el hombre, pero sí tiene precursores. La cianocobalamina y la cobalamina son precursores que vienen en todos los cereales, y las bacterias de la flora intestinal normal del individuo son las que producen la vitamina B12. Entonces, si tenemos una flora natural normal, no agresiva, una flora natural saprofita, una flora natural que ayude al individuo a hacer una simbiosis importante, ellos toman los precursores como la cobalamina y la cianocobalamina y producen la vitamina B12. Yo, en 30 años que llevo vegetariano, no me he puesto la primera inyección de vitamina B12. Mis hijos, desde que nacieron, no las tienen tampoco. ¿Cómo haría la India, que tiene 1 millón de personas vegetarianas, se le diría el Producto Interno Bruto de producir vitamina B12 para los vegetarianos? Eso no existe. Entonces, lo que hay que tener es una flora intestinal adecuada, saprofita, de buena calidad, que produzca buena vitamina B12 y no tiene ningún problema. No lo he visto en ninguna parte hasta ahora. En Estados Unidos, si leen literatura de Estados Unidos, allá obligan a que se pongan 0.33 microgramos diarios de vitamina B12, lo cual es una locura. No es necesario. Bueno, pues queremos darle las gracias a nuestros invitados del día de hoy. Las presentaciones, como lo dije, han sido muy ilustrativas, pero también a ustedes como público unas preguntas muy interesantes, y esperamos seguir contando con su presencia en nuestra programación. Estamos en el ciclo de Salud al Rojo Vivo, es decir, que vamos a seguir teniendo presentaciones en torno a temas críticos de la salud, y esperamos no solamente su asistencia reiterada, sino que inviten a otras personas, porque es un esfuerzo importante el que estamos haciendo para que el tema pues circule y tenga el impacto que esperamos. Muchas gracias a todos.
Gracias.